Carlos Loret de Mola, has pasado una vida entera hablando de otros, pero esta vez no vas a ser tú el que apunte con el dedo, porque hoy vamos a invertir los papeles y te vamos a hablar directamente a ti frente a una audiencia que ya te conoce. Durante años te has sentado frente a una cámara a jugar al fiscal, al juez y al verdugo de la moral pública, esculcando contratos, propiedades y familias enteras mientras te vendes con cinismo como el único paladín de la verdad. Pero hoy te pregunto mirándote a los ojos, Carlos, ¿quién te investiga a ti? ¿Quién audita al inquisidor? Hoy no vengo a defender políticos, vengo a quitarte la máscara de pureza y a seguir la ruta del dinero y de las farsas que tanto te incomodan. Así que prepara tus respuestas porque hoy te toca rendir cuentas a ti. Detén el video un segundo y piénsalo, porque el apodo de Lord Montajes no te lo ganaste gratis. Es un título que te vas a llevar hasta la tumba. Tu escuela nunca fue el periodismo, tu verdadera escuela siempre ha sido el teatro. Vámonos al origen, al 9 de diciembre del 2005 en el rancho Las Chinitas, donde le mentiste en cadena nacional a millones de mexicanos transmitiendo en vivo un operativo completamente falso. Presentaste la captura de Florence Cassés e Israel Vallarta como cine en tiempo real cuando la Suprema Corte de Justicia determinó después que aquello fue una escenificación ajena a la realidad con un efecto corruptor. Tu eterna defensa ha sido jurar que no sabías que fuiste una víctima del engaño de las autoridades. A ver, Carlos, respóndele al pueblo. El periodista supuestamente más perspicaz y astuto de la televisión mexicana fue usado como un tonto útil y no se dio cuenta. Si de verdad no sabías, entonces eres incompetente, y si sabías, fuiste cómplice de Genaro García Luna, ese hombre que hoy cumple condena en Estados Unidos por nexos con los malos. Ese fue tu pecado original, acostumbrar a tu audiencia a tragar mentiras fabricadas desde el poder. Pero el teatro no se queda en el pasado. El país entero colapsaba el 19 de septiembre del 2017 por un terremoto devastador, y mientras la gente lloraba y los rescatistas arriesgaban la vida con los escombros del colegio Rebsamen, tú y tu televisora montaron la telenovela más cruel de la historia reciente, la falsa historia de la niña Frida Sofía. Durante horas enteras tuviste una nación con el corazón en la mano asegurando en vivo que la niña se movía, que pedía agua y que su rescate era inminente, alimentando el morbo y el rating con un fantasma corporativo que nunca existió. Tuviste el descaro de culpar a la Marina cuando el circo se te cayó encima, demostrando que para ti el dolor humano es solo una métrica de audiencia. Y qué coincidencia que también fuiste el lavandero de imagen de los gobernadores más corruptos del viejo régimen. No olvidamos la entrevista pactada del 2016 con Javier Duarte en tu estudio de televisión, donde el entonces gobernador de Veracruz anunció su supuesta solicitud de licencia en un show perfectamente coreografiado para simular una salida limpia semanas antes de darse a la fuga por desviar miles de millones de pesos del presupuesto público. Pero Televisa se te acabó, Carlos, y en el 2020 encontraste un nuevo y millonario negocio llamado Latinus. Te pusiste la camiseta de la resistencia y te vendiste como prensa independiente junto a tu bufón Broso, atacando diariamente al gobierno de la Cuarta Transformación. Perfecto, la prensa debe criticar, pero hablemos de lo que escondes bajo la mesa. ¿De dónde salen los millones para pagar tus luces, tus estudios, tus gastos y tu estratosférico sueldo? En los papeles oficiales pones a un prestanombres llamado Cristian González Guadarrama, pero el pueblo de México no es tonto. Rasgamos la superficie de Latinus y aparece el viejo régimen con la familia Madrazo. El propio Roberto Madrazo, el viejo dinosaurio del PRI, tuvo que admitir públicamente que su hijo Federico y su yerno Alexis Nikin financian tu proyecto. Vaya periodismo ciudadano independiente financiado por los herederos de la época más oscura y corrupta del país para golpear al gobierno actual. Pero el verdadero escándalo es el origen de los recursos, 2.437 millones de pesos, la monstruosa cifra que la Unidad de Inteligencia Financiera destapó en las operaciones del entramado de empresas que sostienen a tu plataforma. Tu defensa corporativa es decir, que tú no eras dueño ni socio, que tú solo cobras como un simple empleado y prestador de servicios. Pero ¿a quién pretendes engañar, Carlos? Que no seas el dueño legal no te limpia las manos, porque ese dinero, según las investigaciones de la UIF, no venía de anunciantes comunes de internet, venía de contratos millonarios de salud y farmacéuticas infladas, pagados con recursos públicos de gobiernos estatales de oposición como Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. El ejemplo no es un rumor, está documentado en el contrato 043-2021 de Sinaloa,
dinero del pueblo desviado para comprar tus banners de publicidad. Es una triangulación perfecta donde los gobernadores de la derecha le inyectan dinero público a las empresas de tus jefes y tus jefes te pagan a ti para que uses tu micrófono como un arma política. No eres un periodista libre, eres el empleado mejor pagado de un negocio político redondo. Y claro, el sistema paga extraordinariamente bien a quienes lo defienden bajo la mesa. Pero ¿qué pasa con tu descomunal patrimonio inmobiliario? Investigaciones periodísticas revisaron minuciosamente el registro público de la propiedad en la Ciudad de México, revelaron que tú y tu entorno familiar cercano acumulan al menos 13 departamentos de lujo concentrados principalmente en zonas exclusivas como Polanco, con un valor conjunto que ronda los cientos de millones de pesos. Pero la cereza del pastel de tu doble moral se encuentra en el extranjero. El periodista independiente Julio Roa destapó que compraste un lujoso departamento en Miami utilizando una empresa de papel llamada Bedfordbury Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal utilizado mundialmente para ocultar fortunas y evadir impuestos. Lo verdaderamente podrido de esta historia, Carlos, es que ese lujoso departamento está ubicado exactamente en el mismo complejo inmobiliario residencial donde Genaro García Luna y sus socios adquirieron sus propiedades en Florida. Qué maravillosa coincidencia que el periodista que jura investigar la corrupción y las propiedades de los políticos termine siendo vecino de playa en un paraíso fiscal del secretario de Seguridad más infame e histórico de México. Ganar dinero no es un delito y tener casas no es un pecado, Carlos, pero respóndeme esto. Si tú te pasas la vida haciendo reportajes, midiendo la congruencia de los ingresos de los demás, ¿por qué tiemblas, te indignas y gritas persecución cuando el pueblo de México te pide que demuestres la congruencia de los tuyos? El que escupe para arriba le cae en la cara y tú exiges un estándar ético que eres completamente incapaz de cumplir. No nos vengas con el cuento barato de que investigarte es censura o un atentado a la libertad de expresión. No te confundas, Carlos. Transparentar es una obligación democrática básica. Investigar los contratos públicos que inflan a Latinos no es silenciarte. Es quitarle el disfraz de pureza a un entramado financiero que vive del presupuesto que le hace falta a las escuelas y a los hospitales de este país. Tienes todo el derecho de investigar a quienes quieras. La prensa incómoda es sana, pero la prensa opaca, financiada bajo la mesa con recursos públicos por políticos resentidos, es un peligro nacional. Si le exiges cuentas al poder, tienes que estar dispuesto a rendirlas ante el pueblo de México. Carlos Loret de Mola, ya se te acabaron tus décadas de inmunidad mediática. México ya despertó y pronto veremos qué haces con los nuevos lineamientos que protegen a las audiencias. Porque te la pasas gritando censura, te quejaste ayer, te quejaste antier, la semana pasada y el mes pasado, pero aquí sigues quejándote aún hoy. Entonces, ¿dónde está la censura, Carlitos? Pero ya te conocemos, así que por hoy hasta aquí vamos a llegar. Creo que ya son suficientes trapitos para que el pueblo de México sepa quién realmente eres. Y ahora les pregunto a la audiencia directamente. ¿Creen que Loret de Mola es un periodista independiente o el vocero pagado de la derecha mexicana? ¿Qué piensan de todos sus montajes y controversias que ha generado para engañar al pueblo de México? ¿Y qué piensan de las triangulaciones de dinero y cuentas en el extranjero pertenecientes a este señor? Comparte tu opinión aquí en los comentarios. No se queden callados. Denle me gusta al video, compártanlo para que le llegue a todos los mexicanos y mexicanas y que nadie olvide los engaños de Loret.